Muy buenas, collacis y collacios. Aquí estamos, nuevo directo en Alderiques. Como os anunciamos en nuestras redes sociales, güey, toca falar de ciclismo. Como sabéis, fai, una semana remataba ese Giro de Italia con una victoria del esloveno Primož Roglič. Y como tenemos vezu facer, saludamos a un colaborador que nos echa un gavito en estas historias del deporte, en este caso en el deporte de les dos ruedes, que lle el ciclismo y que non lle outro que Marce Montero de la web de Altimetrías 39x28. Marce, ¿cómo estás? Muy bones. Muy buenas, Samuel, muy buenas seguidores de Calderiques. Como decíamos, la gente pudo ver ese pequeño vídeo que grabábamos de lo que ya era un poco un resumen de las etapas del Giro Italia. Al final, falábamos de los favoritos, de Primož Roglič, de Remco Evenepoel, pero el Giro dio muchas vueltas. Al final esloveno, como decía yo antes, Primož Roglič la su primer gran vuelta, ya ganó 3 vueltas a España, pero bueno, la su primera gran vuelta, aparte de la vuelta a ese Giro de Italia, pero na carrera contrarreloj, como muy emocionante. Pero lo que destacó Marce, y eso, que Remco Evenepoel, que llevaba la carrera como muy dominada, por un tema de COVID tuvo que abandonar, parecía como el mayor favorito. El Giro que dio muchas vueltas, ¿no? Tampoco mucha lluvia. ¿Qué me puedes, así, un primer averamiento de lo que te pareció este Giro 2023? Mira, vamos a llevar la contraria a todo el mundo, que ya sabes que me gusta mucho. Sí, Esto hay que confirmar la hegemonía de Ineos, del Sky. Dais cuenta, en el 18 ganó Froome, que era el Sky y era la misma estructura. Luego el 19 tuvo ahí un poco de impasse, pero en el 20 ya ganan otra vez con Tao. En el sí. 21 gana Bernal. En el 22 queda segundo Carapaz y lo pierde en la última contrarreloj y ahora en el 23. Y lo que se confirma es que un equipo que está siempre ahí, que está luchando siempre como estamos ahí con el Madrid, el Barça y estos equipos. Sí, Ellos están siempre arriba. Pero claro, esta vez encontraron un rival muy potente y de los mejores corredores de los últimos tiempos, que es Roglic, sí. y ganó a ras, o sea, en la última contrarreloj, casi ya en el minuto 90 y tantos. Sí, porque estaba como Geraint Thomas, que ya ganará, bueno, pernomado ya con una edad, bueno, con unos cuantos añucos, pero que estaba Geraint Thomas ahí bastante sólido, ¿eh? Digo, aparte vamos a hablar ahora de Endelentamo con el tema de Renko y tal, de Evenepoel, pero quiero decirte que Thomas que estaba muy sólido, ¿no? Que tuvo que quitar y al final la contrarreloj, ¿eh? Y la verdad es que Thomas está volviendo al nivel de cuando ganó el Tour, de cuando aquel año que hizo segundo tras Bernal, que ya era el compañero de equipo de él. Y yo pensaba que después del Giro 2020, el que gana Tao, el compañero, Sí, ya él ya no volvía, yo creo que ya no volvía a ese nivel, pero ya mira, el año pasado, por ejemplo, en el Tour, ya hizo tercero después de los dos monstruos, que de Vingegaard y de y Pogacar. de Pogačar, sí. Y ahora ya en el Giro ya confirmarse. Ya venían de hacer un Tour de los Alpes muy bueno, dominando completamente. El Ineos ahí dominó espectacularmente. Y luego tenían como ese, vamos a saber si es piquilla o eso, a ver cuál era el líder de los dos, que lamentablemente se solucionó con una caída de Tao, el Prove tuvo que abandonar, pero Sí. estaban los dos ahí a ver quién coge la jefatura de filas, vamos a decir, del equipo. Fue Thomas, respondió excelente, a ver, se le escapó por nada. Al Sí, final, por muy poco tiempo, en la 24, última contrarreloj, 24 segundos o una cosina así, ¿eh? Sí, 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 24, 25 me parece, sí, sí, por muy poquitín, sí, claro, sí. el papel fue extraordinario. Además, esa cronoescalada, yo la verdad que sí, yo digo, y un corredor bastante alto, este tipo de puertos igual no le va bien, pero bueno, a ver, hizo Sí, buen tiempo, hizo sí, muy sí. buen tiempo. Respondió bien, hizo segundo en la general, bien, Pero ye verdad, Tomás bastante bien. Marce, lo que comentes eso, que el Ineos, el que era el antiguo Skype, que tiene un dominio, vamos, digamos, descomunal en todas las pruebas, ¿no? Porque eso, todo lo que y el Giro, si no son ellos, por poco siempre ganen ellos las carreras, tienen un dominio per grande en todas las carreras. Digamos, el gran equipo World Tour, ¿no? El Ineos, antiguo Skype, ¿no? Que decirte, cada día ficha siente más importante, van reforzando historias. Yo creo que entre el UAE, el de Pogačar,
el Emirates, son los dos equipos que se están batiendo en armes, ¿no? Por ser el equipo dominador del ciclismo mundial, ¿no? Sí, la verdad que es sí, esa estructura, ya ves, el año pasado con Carapaz, me sorprendió que lo dejara marchar, porque yo un corredor también que te responde bastante bien en carreras de 3 semanas. Pero luego, que y una cosa que llama mucho la atención, que la gente se quejaba del aburrimiento y todo eso. Estos equipos, damos cuenta que están ahí las 3 semanas pasan muchas cosas. Que este año llovió la de Dios, que si el COVID, la gente decía, coño, ¿por qué Roglic no ataca de lejos? Bueno, hay que ver la cantidad de bajas que tuvo el Jumbo antes de empezar el Giro. Tuvo 3 o 4 bajas y además gente importante, gregarios ahí potentes.